Buenos días, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Michelle Guzmán. Buenos días, ingeniero. Buen día, compañeros. Mi nombre es Brian Pachacama. Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Violeta Pilatuña. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Kairon Lord. Buenos días, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Diego Jerez. Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. Mi nombre es Omaira Silva. Bien, entonces comenzamos con la explicación de la solución analítica de un ejercicio. Esto con el objetivo de posteriormente poder comparar los resultados del ejercicio aquí con los que se resultarían en el programa. Primero comenzamos graficando nuestra función, ya que así podemos definir nuestros intervalos y con estos podemos saber si es que tiene o no una sola raíz. En nuestro caso vamos a tomar los puntos de 0 y 2. Con esto podemos decir que tenemos una función que es continua en el intervalo de a sub 1 y b sub 1. Y además, cuando evaluamos la función, nuestros intervalos en esta forman unas nuevas funciones, las cuales nos dicen que tienen signos opuestos. Y esto lo requerimos para poder aplicar nuestra nueva ecuación. Con esto podemos definir nuestra primera iteración, que como ya dije anteriormente, sería simplemente aplicarla en la fórmula general del método de la regla falsa. Con nuestros datos anteriores, simplemente reemplazamos aquí y tenemos nuestra primera iteración. Nuestro siguiente paso sería evaluar la iteración en la función y con esta respuesta nos ayudamos a localizar nuestro nuevo intervalo. Realizamos también una tabla de signos, lo que nos muestra que el intervalo estaría entre C1 y B1. Es decir, que cada vez nos vamos acercando más a la raíz. Con este intervalo calculamos la nueva aproximación, tomando en cuenta que A sub 2 cambia el valor de C sub 1 y B sub 2 se mantiene con el de B sub 1. Con estos valores usamos nuevamente la fórmula general y obtenemos C sub 2. Ya que tenemos dos aproximaciones, podemos calcular nuestro primer intervalo con el error aproximado, utilizando la fórmula de aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual, y todo esto multiplicado por 100. Esto nos da un porcentaje del 25%, es decir que no es menor al 0,085%, por lo que debemos seguir iterando. Como todavía no satisfacen el que sea menor de 0,85%, tenemos que seguir haciendo de iterar, por lo cual evaluamos nuevamente nuestra función y obtenemos nuestra función f de c sub 2. Posteriormente realizamos una tabla de signos en el cual obtenemos los intervalos, el intervalo el cual sería C sub 2 y B sub 2. Por lo tanto, A sub 3 vendría a ser igual a C sub 2 y B sub 3 igual a B sub 2. Ya con nuestros valores procedemos a calcular F sub A3 y B sub B3. Ya al obtener nuestros valores, reemplazamos en nuestra fórmula y obtenemos el valor de C sub 3. Como obtenemos nuevamente un nuevo valor, el cual sería un valor aproximado, reemplazamos en nuestra fórmula del error aproximado y el error todavía
y todavía no satisface nuestra condición. Sigue siendo mayor a 0,85, por lo cual procedemos a seguir iterando. Para nuestra siguiente iteración, volvemos a evaluar el valor de C sub 3 en nuestra función. Nuevamente realizamos una tabla de signos para determinar nuestros valores. En este caso, nuestros valores serían, en nuestro intervalo sería de C sub 3 y B sub 3. Por lo tanto, A sub 4 sería igual a C sub 3 y B4 sería igual a B sub 3. Reemplazamos nuestros valores en reemplazamos nuestros valores en la función con los valores de A sub 4 y B sub 4. Ya con los valores volvemos a aplicar nuestra fórmula para obtener el valor de C sub 3 y nuevamente realizamos una comparación. En este caso, nuestro error aproximado satisface a nuestra condición. Y entonces podemos decir que este ya sería nuestro resultado aproximado al valor de la función. Mientras hacemos de ir iterando para no perdernos, porque son muchos valores los que vamos a iterar, hacemos una tabla la cual nos servirá también al final para poder comparar los resultados. Para mayor comprensión de lo que se trata el método de la regla falsa, vamos a realizar un programa, pero previo a esto necesitamos un diagrama de flujo. Y en esto comenzamos. Declarando valores tanto para A, para B y para E, que es el error que va a ser ingresado por el usuario. Vamos a la asignación, donde vamos a tener a C, a F de A, F de B, F de C. El error va a ser uno de 100% en este caso, de la función que vamos a evaluar. Procedemos a definir los valores de f de a sub 0 evaluados en la función, f de b sub 0 evaluados en la función. Asimismo, también encontramos a c sub 0 y establecemos una condición. ¿Y qué nos dice esa condición? Si f de c sub 0 es igual a 0, entonces encontramos una raíz y esta raíz es c sub 0 y salimos del programa. Pero por lo contrario, si es que f de c sub 0 es igual a 0, es distinto de 0, perdón, entonces realizamos la multiplicación de f de a sub 0 por f de c sub 0. Si es que este valor es mayor, entonces existe una raíz en b sub 0. Por lo contrario, si la multiplicación de f de a sub 0 por f de c sub 0 es menor, existe una raíz en a sub 0. Y comenzamos la iteración del primer valor, f de a sub 1, que ya sería la iteración, f de b sub 1, y calculamos nuevamente c sub 1. Aquí calculamos el error y hacemos nuevamente una condición y nos dice que si es que el error es menor o igual al error que fue ingresado por el usuario, entonces va a ser impreso. Caso contrario, va a seguirse realizando el bucle hasta que cumpla dicha condición y finalizamos el programa. Y se mira la pantalla. Bueno, Sí, se mira. bueno, entonces aquí ya por así decirlo, la interpretación ya aquí en el Jupyter sería de la siguiente manera, ¿no? Para iniciar estamos declarando variables, ¿no? C, que va a ser nuestro
los valores de la fórmula, ¿no? Los ponemos así para que almacenen un vector. Los valores dependen de las iteraciones, ¿no? El valor de A se pone en 0 y B en 0 para poder realizar las iteraciones dentro de un bucle. Bueno, aquí entonces también declaramos que los valores de f de A, f de B y f de C, o sea, que se almacenen esos dichos valores de A, B, C evaluados en la función que tenemos. Bueno, aquí una variable sub que nos va a ayudar también, como digo, al bucle. Y el error, bueno, en realidad no, un ejercicio a mano no se va a pedir, pero para poder interpretarlo aquí en el código fue necesario ponerlo. Le consideramos 100 porque es lo ideal, ¿no? Lo que debería ser. Entonces, esta variable de aquí también nos va a almacenar los errores. Bueno, luego tenemos que importamos las diferentes bibliotecas. Esto nos hemos ayudado de internet, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la función lambda. Eso también nos hemos ayudado del internet. Y bueno, la función sería x al cuadrado menos 2. Ya, lo que tenemos aquí primero es ingresar el intervalo de A. Depende cómo sería el ejercicio, ¿no? Y declaramos aquí una variable que ese valor pueda ser un número flotante, o sea, no solo un entero. Y lo mismo con el valor de B. Y aquí también, esto es muy importante, la cantidad del porcentaje de error máximo que se desea. O sea que le vamos a poner más o menos, como en el ejercicio que mostró la compañera, bueno, que se mide el 85% más o menos. Entonces eso tendríamos que irle poniendo. Y bueno, aquí también sería para eso es lo que nos muestra, ¿no? Bueno, aquí también declaramos unas variables para almacenar los valores de A evaluados en la función. Aquí la posición sub, que sería que empezó en 0, ¿no? Para luego acá ya sería el otro proceso. Bueno, lo mismo pasa con f de B y lo mismo con C, que aquí está la fórmula, y f de C lo que va a hacer es almacenar los valores de C evaluados en la función. Ya, bueno, aquí después de ya haber hecho nuestras primeras evaluaciones con el primer valor de A y haberlo almacenado en la posición 0 del vector FA, y lo mismo con B, calculamos el primer valor de C y aquí el primer valor de FC. Nos entraríamos en una decisión. Esta decisión sería que si el primer valor de C evaluado en la función es igual a 0, significa que esta sería ya nuestra aproximación. Entonces imprimimos C, que sería ya nuestra aproximación, y se acabaría el programa. Si no, entraríamos aquí en el bloque while. Entonces en este tomaríamos igual otra decisión. Entonces sería mientras error, que el primer error le pusimos por defecto que sea del 100% para poder ingresar aquí siempre, ya que obtendríamos un error. Sería el error de 100%, es mayor que el error E, que en este caso en el ejercicio que hicimos sería de 0,85. Entonces aquí sería 100 es mayor que el 0,85%. Entonces, como sí, entonces no nos metemos dentro del bloque while. En el bloque while tendríamos que aquí en este contenedor estamos haciendo la multiplicación del primer valor de A evaluado en la función por el primer valor de C evaluado en la función. Lo que nos daría esta multiplicación puede ser positivo o negativo. Y esto nos va a servir dependiendo de si es que tienen los mismos signos, sería mayor
que 0 siempre. Y si es que tienen diferentes signos, siempre va a ser menor que 0 porque nos daría un número negativo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo sería determinar si tiene diferentes signos. Si es que tiene diferentes signos, el valor que deberíamos cambiar sería el valor de B. A le mantendríamos, cambiamos el valor de B por el primer valor de C, y en sub ya pondríamos ya lo aumentaríamos un número, entonces ya no sé, hasta aquí es sub 0 y aquí ya vendría con sub 1. Bueno, si es que no cumple la primera condición, sería que si es que no es mayor, si es que no tienen los mismos signos, o sea, si es que es mayor que 0, vendríamos al bloque de else, que sería si no. En A le pondríamos el valor de C, B le mantendríamos, y en sub igual le aumentamos 1. Acabamos todos estos bloques y venimos otra vez a evaluar los nuevos valores de A y de B obtuvimos en la función. Entonces, en el primer caso, el valor f de A sería el mismo y el único que evaluaríamos o que cambiaría sería el valor de B. Y estos ya se almacenan en la posición 1 del vector FA. Aquí en el C, en este vector C, ya tendríamos en la posición 1 y repetiríamos con la fórmula que es para calcular C. En el vector el nuevo valor de C en la función. Y aquí ya calcularíamos nuestro primer error. Entonces sería el valor de C en la posición 1 menos el valor de C en la posición 0 sobre el valor de C en la posición 1, y eso por 100 nos daría el error aproximado. Aquí estaríamos almacenando cada uno de los errores, como aquí ya tendríamos la posición 1, para que en este vector se nos almacene la posición 0, el sub le deberíamos restar para que se almacene la posición 0. Entonces aquí este sería el almacenador de todos los errores que vamos a tener. Aquí tendríamos almacenaremos el error. Cuando una vez que seguiríamos aquí haciendo las iteraciones hasta alcanzar el error que el usuario quiere. Cuando alcancemos el error que el usuario quiere, saldríamos y imprimiríamos el error, todos los valores del vector C y todos los errores que tuvimos. Como vemos aquí, como el ejercicio que hicimos analíticamente, ingresamos el intervalo A, ingresamos el intervalo B, que es 2, y la cantidad de porcentaje en ese caso era 0,85. Entonces aquí ya tenemos que el nuevo porcentaje de error sería 0,83. El valor que tiene ese porcentaje de error sería el de 0,41, que es lo mismo que nos dio analíticamente. Y estos serían todos los errores que obtuvimos anteriormente. Como conclusiones, tenemos que tanto analíticamente como utilizando un lenguaje de programación podemos resolver ejercicios numéricos. Como ejemplo, tenemos que para calcular las actualizaciones de los valores de A y B, de forma analítica se utiliza la multiplicación entre signos de A y B. Cuando esta multiplicación da positiva, el valor se va a acumular en A. Si da negativa, se va a acumular en B. En el programa utilizamos utilizamos
las siguientes líneas de código que dan el mismo resultado. Cuando son signos iguales van a acumular en A y cuando son signos opuestos van a acumularse en B. Los resultados también se ven los resultados tanto del programa como del ejercicio resuelto analíticamente. Se ve que los resultados del ejercicio resuelto tanto analíticamente como a través del programa son iguales. Esto se puede ver en lo que dice errores calculados. El programa nos da un valor de 24,99 y resuelto analíticamente nos da un valor del 25%. Estos resultados son iguales, por ende podemos concluir que el programa funciona y sirve para resolver ejercicios matemáticos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su atención, Inge. Gracias, Inge. Gracias a todos. Muchas gracias.